noche quiero presentar al maestro Carlos Martínez García. Él tendremos la conferencia que tiene que ver con reformadores protestantes en España, perseguidos y exiliados. La semana que le hemos puesto por título es La Biblia y la cultura en la Reforma Protestante. Mi hermano Carlos Martínez, sociólogo y escritor, es fundador y miembro investigador del Centro de Estudios del Protestantismo Mexicano. Colabora con el diario La Jornada y en Protestante Digital. Es conocido conferencista en los ámbitos que no tienen que ver con el área de la iglesia, lo que ustedes conocen como el ámbito secular y evangélico, especialmente en temas de libertad religiosa. Entonces, hoy en esta noche vamos a orar para darle después el lugar a Carlos para que él tenga todo el tiempo. A las 8:30 tendremos un tiempo de preguntas para que usted, en razón de lo que vaya escuchando de él, ponga las preguntas en el chat y nosotros se las vamos a decir a Carlos para que él pueda responder. A partir de que Carlos esté él ya dando la conferencia, lo vamos a pasar por YouTube y Facebook para aquellos que no entren al chat aquí en Zoom, pues lo podrán estar viendo precisamente a través de nuestras redes sociales. Vamos a orar para iniciar. Padre, oramos en el nombre de Jesús hoy en esta noche, donde tú nos permites poder iniciar nuestros segundos días de esta semana de la Reforma, en donde es un placer, un gusto tener a mi hermano Carlos hoy con nosotros. Que tú le uses para honra y gloria de tu nombre. Y que todos estemos listos para aprender en este tiempo, en el nombre de Jesucristo, en ese nombre estamos orando. Amén. Carlos, tienes el tiempo para iniciar. Muy bien, pues muchas gracias en primer lugar por la invitación. También gracias a quienes están haciendo el favor de conectarse, de compartir aquí. Yo voy a exponer sobre este tema, los reformadores protestantes españoles que fueron perseguidos, exiliados y tuvieron que andar huyendo por varias partes de Europa. Y algo de lo que voy a comentar ya está en mi libro más reciente, que es sobre Casiodoro de Reina, traductor de la Biblia del Oso, publicada en 1569. Cuando se estudia la Reforma Protestante de manera, vamos a decirlo, clásica, tradicional, se habla obviamente de Lutero, de Calvino, de Zwinglio y de otros reformadores que se les conoce como parte de la Reforma magisterial. Algunos más hablan de otras vertientes de la Reforma que fueron más minoritarias, pero que también se dieron en esa misma época, en el siglo XVI. A la par de esta reforma magisterial, el ala que se conoce como la Reforma Radical y algunos otros movimientos más regionales o concentrados en alguna parte de Europa, que fueron más pequeños y sus líderes son o han sido menos conocidos. Pero casi no se hace referencia a los intentos de reforma que hubo en España. Esta reforma no fructificó por varias razones y una de ellas, quizá la principal, fue la muy feroz persecución de la que fueron objeto por parte de la corona española y la Inquisición. No es la única razón, pero sí una muy importante. De tal manera que se puede decir que hubo reformadores protestantes españoles, pero no reforma protestante, porque esta última tenía como requisito que se pudieran haber asentado ahí, haber difundido lo que creían, quizá con dificultades, pero haber podido compartir el mensaje y permanecer en propio territorio español. No fue así. Por esta razón que les digo,
la Inquisición española, quizá la Inquisición más fuerte de toda Europa. Como ustedes saben, la Inquisición española fue una especie de franquicia dada a la corona en España para que actuara en contra de sus propios herejes. Entonces, desarrolló esta Inquisición española una serie de mecanismos y de estrategias para extirpar lo que consideraban era imposible de que se asentase en España. Eso por un lado. Por el otro lado, hubo intentos de reforma en España o de reforma en la Iglesia Católica en España, distintos movimientos, por ejemplo, que existieron antes incluso de la irrupción de Lutero en octubre de 1517 en Wittenberg. Podríamos decir que no solamente en España, sino que antes de Lutero hubo varios personajes y esfuerzos por hacer una depuración de la fe cristiana. Y en el caso de España, un movimiento de corte espiritual, vamos a decirlo así, si quieren ustedes, místico, que tuvo una repercusión importante, fue el de los, el de los alumbrados, que tuvo distintas vertientes, unas más místicas que otras, pero que se manifestaron antes de la disidencia de Lutero. Algunos de estos personajes de los alumbrados fueron muy importantes para después a la siguiente generación de quienes tenían inquietudes de depurar la fe cristiana, pudieran ir más allá. Por ejemplo, debemos hablar en este sentido de Juan de Valdés, alguien que estudió en la Universidad eh, de Henares y que publica en 1529 de manera anónima un libro que vino a ser muy importante para los que después son ya abiertamente reformadores. Pero en este primer momento, en Alcalá de Henares, él estudia, y están varios ahí de los que van a ser importantes después en los núcleos clandestinos protestantes en Sevilla, y publica en 1529 su libro Diálogo de Doctrina Cristiana. Este libro de Juan de Valdés es muy importante porque, como digo, alcanza difusión, y cuando la Inquisición detecta bien los contenidos y llega a la conclusión de que el autor había sido Juan de Valdés, entonces desata una serie de persecuciones en contra de él, y él se ve obligado a salir de España, anticipándose a las posibles persecuciones y sobre todo represiones que iba a sufrir a manos de la Inquisición española. Lo interesante de este libro de Juan de Valdés es que expone por medio de un diálogo imaginario lo que vienen siendo lo que son más bien las creencias tradicionales de la Iglesia mayoritaria, la Iglesia tradicional, la Iglesia católica, y las preguntas y o cuestionamientos que hace otro personaje respecto a la necesidad de depurar esa creencia tradicional y acercarla a su raíz, que era el Evangelio. Algo que también hace Juan de Valdés en este libro de Diálogo de Doctrina Cristiana es traducir una parte de la Escritura, particularmente del Evangelio de Mateo, y esa traducción la hace del griego al castellano o al español. Y son los 3 capítulos del Sermón del Monte, o conocido también como Sermón de la Montaña. Mateo 5, 6 y 7. Y lo incluye en su libro, porque él consideraba, Juan de Valdés, que esta parte de la escritura era como que el corazón de la enseñanza de Jesús, el corazón del Evangelio.
el Sermón del Monte. Y esta parte, como les digo, es incluida ahí y es algo muy importante porque sería la primera vez que se publica una parte de la escritura traducida directamente del griego al castellano, y su autor es Juan de Valdés. Cuando se hace el recuento de las traductores de la Biblia al castellano en España, es frecuente que no se mencione a Juan de Valdés, pero él fue traductor, y no solo traductor, sino también escribió comentarios que después sus discípulos rescatan y dan a conocer porque en su momento no pudieron ser publicados. Juan de Valdés sale de España y se exilia en Italia, de tal manera que es en Italia donde tiene una repercusión importante por medio de varios discípulos de él que después llevan y difunden sus enseñanzas en distintos lugares donde se exilian. Por ejemplo, uno de ellos es Oquino, que incluso va a dar a Inglaterra y demás. Hay varios seguidores de Juan de Valdés que se encargan de difundir lo que este personaje había propuesto. Que la propuesta de Juan de Valdés era en un sentido muy sencillo. El regreso al Evangelio eh, eh, y a su fuente, que era la escritura. En este sentido, como ustedes eh, saben, Juan de Valdés y otros lo que hacen es el regreso a las fuentes. En este sentido, eran parte de un movimiento también que fue más allá de la propia, o que incluyó a la reforma protestante, que era el de regresar a los clásicos greco-latinos. Y en latín se le conoció a este movimiento como ad fontes. Había que ir a las fuentes del conocimiento. En este caso, el Evangelio, y en su idioma en el que fue escrito originalmente en griego, en la variante koiné. Entonces, Juan de Valdés huye de España, ya no regresa a España, muere en el exilio, y sus propuestas después son conocidas y muy seguidas por una generación de pensadores, teólogos, clérigos españoles, sobre todo asentados en Sevilla, aunque no nada más, también hubo núcleos valdesianos en otras partes de España, como en Valladolid, por ejemplo, pero sobre todo en Sevilla. Entonces, Juan de Valdés cumple esta ruta que después otros que vienen la van a cumplir también. Leen la escritura en su idioma original. Son cautivados por las enseñanzas del Evangelio. Escriben y son seguidores de las propuestas de una depuración de la fe cristiana. No encuentran condiciones favorables en España y tienen que salir. Juan de Valdés le hacen un proceso inquisitorial, un juicio inquisitorial, pero él ya no está en España, entonces no puede ser apresado por las fuerzas inquisitoriales españolas. Después ya en Sevilla, algunos de los que habían sido profesores en Alcalá de Henares van a España, a Sevilla, y ahí, de manera un tanto, si no clandestina, por lo menos sí subrepticia, privada, empiezan a difundir las creencias del Evangelio. Tenemos a personajes que alcanzaron mucha importancia, como incluso en la Catedral de Sevilla, por ejemplo, como Constantino de la Fuente. También fue rector, otro personaje del Colegio de Doctrina Cristiana, Juan Pérez de Pineda, y ellos, junto con otros que creían lo mismo, empiezan a enseñar, a escribir, a difundir las enseñanzas del Evangelio. Varias de estas enseñanzas son adoptadas y o replicadas y ampliadas por el núcleo de monjes que estaban en el monasterio de San Isidoro del Campo, un monasterio que era de monjes observantes jerónimos.
y vamos a hablar después de ellos y cómo en ellos brota una inquietud por la escritura que había sido la misma inquietud que tuvo el Jerónimo de Estridón, que vivió en el siglo IV, siglo V, y que fue traductor de la Biblia. Pero antes de eso, vamos a hablar de un personaje más que también cumple entonces, como dije, la misma ruta de Juan de Valdés. Descubrimiento de las enseñanzas de la escritura, traducción y posterior exilio. Tienen que salir de España porque en España no solamente no hay condiciones favorables, sino saben que la Inquisición va tras ellos. Algo que antes de pasar al otro personaje, que es Juan Pérez de Pineda, debo decir sobre Juan de Valdés, es que gracias al meticuloso estudio que hizo un investigador español, pero que toda su carrera académica la ha realizado en Alemania, Carlo Gili, él en un documentado estudio, una investigación, demostró que varias secciones del diálogo de Juan de Valdés de 1529 tenía párrafos completos de obras de Martín Lutero. Obviamente, Juan de Valdés no cita explícitamente a Lutero, pero retoma varios párrafos de distintos escritos del reformador eh, alemán y las reproduce en en su libro, Diálogo de Doctrina Cristiana. Esto no lo ven los inquisidores, aunque sí sospechan de Juan de Valdés por las propuestas que pone en su libro, que hay varias enseñanzas que no están de acordes a lo que se entendía como ortodoxia católica romana, pero vale la pena apuntar, como dice también otros investigadores, Juan de Valdés es el introductor de las ideas de Lutero en España, aunque esto está a conversación, a discusión de los expertos, porque se sabe que ya había habido traducciones de obras de Lutero al castellano antes de que apareciera el diálogo de doctrina cristiana, que tengan bien fija la fecha es de 1529. Pero sea una cosa o sea la otra, si es de notar, hacer notar que Juan de Valdés entonces retoma varios párrafos de Lutero y los incluye en su obra. Y quien retoma también varios de los planteamientos y párrafos de diálogo de doctrina cristiana es el mismo Constantino de la Fuente y otros personajes en España que escriben catecismos que después son retomados, por ejemplo, por el primer obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, y en su catecismo, que es prácticamente una adaptación o casi copia de, de un, perdón, de un catecismo de Constantino de la Fuente, que lo publica allí en la Nueva España. Por ahí, sin quererlo, él también está filtrando ideas que no eran bien vistas por la ortodoxia católica. Entonces podemos decir que a Nueva España se andan colando propuestas reformadoras, protestantes, sin que supiera Fray Juan de Zumárraga que lo que estaba reproduciendo, que eran en mucho propuestas, como dije, de Lutero y otros personajes de la Reforma protestante. Bueno, nuestro otro personaje, después de Juan de Valdés, es Juan Pérez de Pineda. Él es rector del Colegio de Doctrina Cristiana en Sevilla, y cuando se empiezan a ver eh, eh, juicios inquisitoriales contra personajes sevillanos, considera Pérez de Pineda que lo que debe hacer es mejor salir de España. No hay bien a bien una fecha que se pongan de acuerdo los investigadores de cuándo sale Juan Pérez de Pineda de Sevilla.
si a finales de los años 40 o 1550 o 1551. Unos dicen una fecha, otros otra fecha, pero como sea, se pone a resguardo y sale de España y se dirige a Ginebra. Allí en Ginebra él no solamente conoce a Juan Calvino, sino es cercano colaborador de Calvino, inclusive hace viajes con él a otras partes de Europa. Y estando ahí en Ginebra, él hace una revisión y una nueva versión del Nuevo Testamento que había traducido Francisco de Encinas y publicó en 1543 este personaje, Francisco de Encinas. Francisco de Encinas sí sale de España, aunque no sale perseguido o para ponerse a resguardo, sino para estudiar. Él estudia en la Universidad de París y en otros lugares donde conoce de las ideas de la Reforma, se identifica con ellas, las adopta, y es por eso que Francisco de Encinas decide traducir del griego al castellano el Nuevo Testamento, el cual ve la luz en 1543. Entonces, si no hablo de Juan de Valdés como alguien que huye de España, como lo hace este, perdón, Juan de Valdés y también Juan Pérez de Pineda y otros, es porque él no sale, como estos otros, perseguido, sino por cuestiones de preparación académica. Aunque ya estando fuera de España, él sabe todo lo que acontece en su nación de origen y ya no regresa, porque obviamente él sabe el clima de intolerancia que iba a encontrar. Francisco de Encinas escribió bastante e inclusive narra cómo hubo persecución en España y documenta bien varios sucesos, pero él no sale perseguido por causa de conciencia, sino como dije ya, por estudiar y decide ya no regresar a España. Pero Juan Pérez de Pineda sí conoce directamente de casos de persecución y antes de que pueda haber repercusiones con él, se exilia y está en Ginebra. Y no solamente revisa el Nuevo Testamento de Francisco de Encinas y publica su trabajo en 1556, sino que hace otra labor de impresión de distintas obras de reformadores europeos, los traduce al castellano con la ayuda de un personaje, Julián Hernández, llamado Julianillo, que vamos a hablar un poquito después de él, y intenta que estas obras, por ejemplo, entre otros como Bernardino de Oquino, también obras de Juan de Valdés, su propia traducción del Nuevo Testamento, las imprime en Ginebra con la intención de que alguien las introduzca en España. Y Juan Pérez de Pineda, obviamente sabiendo del clima que hay en España, intenta apoyar a los núcleos que él sabía que existían, sobre todo en Sevilla. No nada más ahí, también en Valladolid, pero sobre todo en Sevilla. Había pequeñas células en otras partes de España, pero los núcleos más conocidos, más fuertes, estaban en estos dos lugares, sobre todo Sevilla. Y Juan Pérez de Pineda, ya teniendo impresas estas obras, se preocupa por cómo pueden ser introducidas en España. Y un colaborador suyo, que había también salido de España por otras razones, no por persecución, Julián Hernández, cuando está por razones comerciales en otras partes de Europa, él se convierte al protestantismo y trabaja en distintas imprentas, era corrector de pruebas y hace causa común con Juan Pérez de Pineda
para producir esta literatura evangélica o protestante, y él se ofrece como voluntario para incursionar en España, llevando de manera clandestina estas obras que habían sido impresas por Juan Pérez de Pineda. Su Nuevo Testamento de 1556, las obras de Juan de Valdés, también sobre todo una obra muy crítica del papado romano, que era la imagen del anticristo, que fue escrita por Oquino. Y Oquino era un discípulo de Juan de Valdés, o Ochino, Bernardo Oquino Ochino. Entonces, Julián Hernández, que era de pequeña estatura y muy delgadito, era conocido más como Julianillo. Y él empieza un viaje hacia España, llega en la primavera, verano de 1557 y empieza a distribuir los libros que él llevaba, lo hace de manera clandestina. Por lo menos Julián Hernández hizo 2 incursiones en España. La más conocida es la de 1557, porque al llegar a Sevilla se pone en contacto con los monjes de San Isidoro del Campo. Ahí deja resguardo un buen número de los libros que él llevaba y se pone a distribuir esta literatura que transportó, y por equivocación entrega unos ejemplares de los libros a alguien que tenía el mismo nombre del destinatario que él debía entregar. Y esta confusión tiene consecuencias trágicas, porque quien recibe estos libros los lleva a la Inquisición, y entonces la Inquisición está lista para apresar a Julián Hernández. Julián Hernández se da cuenta de que se equivocó y emprende la huida de Sevilla, pero no alcanza a salir de territorio español y es apresado a principios de octubre de 1557. Debemos tener bien presentes estas fechas, porque entre que Julián Hernández huye y es apresado, llegan noticias a los monjes de San Isidoro del Campo y deciden salir, porque saben que cuando apresen a Julián Hernández, muy posiblemente él por las torturas se vea obligado a denunciar al núcleo de monjes de San Isidoro del Campo, monjes eh, jerónimos, y mejor entonces se van. En San Isidoro del Campo para ese tiempo había más o menos 40 monjes que estaban ahí recluidos. Más de la mitad de esos monjes ya simpatizaban con la Reforma Protestante. Habían estado leyendo la Biblia a Juan de Valdés y también las obras que les habían llegado de manera clandestina. Y por otro lado, a estos monjes les llegó sin querer una literatura protestante por una vía inesperada. Ahorita nos vamos a referir a ella, pero antes debemos hablar de qué pasó con Julián Hernández, este personaje que de propia voluntad va a España a distribuir esta literatura protestante y lo hace de manera clandestina. Lo apresan, lo regresan a Sevilla, lo juzgan y lo mantienen 3 años en las cárceles de la Inquisición. Y en el auto de fe de 1560 es quemado en la hoguera. Este personaje, que es importante tener y conocer de él y su nombre, fue alguien que sufrió la muerte en razón de la obra que hizo, difundir la Biblia, sobre todo en este caso el Nuevo Testamento en castellano, y obras de reformadores protestantes europeos. Bueno, entonces vamos a regresar a verano, principios del otoño de 1557. Los monjes de San Isidoro del Campo, que como hemos dicho eran monjes jerónimos,
habían estado recibiendo influencias de ideas de regresar a la fe del Evangelio por distintas vertientes. Unas por las predicaciones de Constantino de la Fuente, otra por las enseñanzas que habían intercambiado con Juan Pérez de Pineda, que para 1557 ya había huido de España. Una vía más es la literatura que les deja ahí Julián Hernández. Y otra, también por vía de la literatura, es porque el tío de uno de los monjes, que se llamaba Antonio del Corro, y el tío se llamaba igual, Antonio del Corro. El tío Antonio del Corro era parte de la Inquisición en España. Entonces, este personaje, que era parte de los jueces inquisitoriales, tuvo acceso para revisar a literatura protestante. Y como él tenía a este sobrino suyo, que era monje, se le hizo adecuado poner a disposición de su sobrino, que como dijimos se llamaba igual Antonio del Corro, esta literatura para que le ayudara a leer y encontrar las herejías que estos protestantes, estas obras de estos protestantes proponían y ayudarle a armar, vamos a decirlo así, un proceso inquisitorial. Lo que el tío no sabe es que cuando Antonio del Corro, el que está de monje en San Isidro del Campo, se pone a leer esto y por las otras influencias que tiene, eso le sirve para abrevar de manera muy abierta las ideas y las propuestas que habían llegado por medio de esta literatura protestante. Entonces, por una vía no bien, vamos a decirlo así, concebida o propuesta, les llega esta literatura protestante. Y así lo dice Antonio del Corro años después, cuando escribe cómo era el clima en el monasterio de San Isidoro del Campo. Él cuenta esto. Dice cómo por medio de su tío inquisidor le llegó esta literatura y en lugar de ponerse a expurgarla, se puso a leerla a conciencia y a compartirla con los demás monjes de San Isidoro del Campo. En el monasterio Jerónimo eran monjes también otros personajes como Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera y otros más que ya estaban comprometidos con la visión de la Reforma protestante. Para cuando huyen en el finales del verano, principios del otoño de 1557. No huyen al mismo tiempo, pero sí de manera escalonada lo van haciendo en pocos días. Y estos personajes acuerdan encontrarse en Ginebra. Cada uno sale y dice, cuando puedan, lleguen a Ginebra y ahí nos encontramos y ahí nos vemos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que en Ginebra estaba Juan Calvino y que esta ciudad reformada seguramente les iba a dar asilo. Llegan ahí, de unos antes, otros después. Cuando llegan, por ejemplo, cuando llega Casiodoro de Reina, no estaba ahí Juan Pérez de Pineda porque estaba en un viaje con Juan Calvino, pero sí se empiezan a reunir en las iglesias de exiliados, italianos, españoles, franceses. Llegan Casiodoro, Cipriano de Valera, Antonio del Corro y otros monjes que eran compañeros en este monasterio de Sevilla. Aquí debemos hacer un paréntesis para decir la peculiaridad de este monasterio, era de la orden de los Jerónimos. Eran monjes observantes, no todos estaban ahí de manera para seguir la carrera eclesiástica. Había otras formas de ser parte del monasterio, pero eran de esta orden jerónima. Y debemos recordar que fue Jerónimo de Estridón
quien a finales del siglo IV, principios del siglo V, hizo la traducción de la Biblia al latín, del hebreo en el Antiguo Testamento y del griego en el Nuevo Testamento al latín. Y esta Biblia de Jerónimo fue conocida tiempo después como la Vulgata Latina. Y la Vulgata Latina, aunque había sido la Biblia que se había estado leyendo en las distintas partes de Europa por los clérigos, por los teólogos que sabían latín, vino a ser muy importante en el siglo XVI. Ya lo era de antes, pero sobre todo en el siglo XVI vino a ser muy importante, porque es la Biblia que sanciona y que acepta como la única que podía ser leída por los clérigos que recibían permiso para leerla, la aprueba como Biblia oficial el Concilio de Trento. El Concilio de Trento ya había terminado para cuando huyen los monjes de San Isidoro del Campo en el otoño de 1557. Y el Concilio de Trento decide que esta Biblia, Vulgata Latina, es la única que puede ser leída por los teólogos y los clérigos católicos, pero previa autorización de las autoridades. No era para que la leyera el vulgo, que además, de todos modos, ni podía, porque era escasísimo los no clérigos o teólogos que pudieran saber latín. Pero los clérigos y los teólogos que sí tenían permiso para leerla, podían hacerlo, pero como dije, bajo supervisión. Porque algo que decide el Concilio de Trento es que no se debe leer la Biblia por el pueblo en general, porque ya estaban viendo los efectos de esta lectura en los distintos países o los distintos reinos que se habían identificado con las propuestas de las reformas protestantes. Entonces, los monjes de San Isidro del Campo eran de esta estirpe. El que le da nombre a su orden, Jerónimo de Estridón, pues era este personaje que había traducido la Biblia al latín a finales del siglo IV, principios del siglo V. Bueno, regresamos a los monjes de San Isidoro del Campo. Nos damos cuenta cómo siguieron la misma ruta que Juan de Valdés, que Juan Pérez de Pineda y otros. Lectura de la Biblia, descubrimiento de la fe evangélica y huir de España porque no había posibilidades de, en España, vivir de manera segura la fe que estaban descubriendo. No todos los monjes que se habían identificado con la reforma en el monasterio de San Isidoro del Campo lograron salir. La Inquisición llega al monasterio, apresa a los monjes que todavía ahí descubren, cuando llegan inquisitoriales, que habían huido un buen número de ellos y inmediatamente echan a andar a sus agentes en España y en otras partes de Europa para que traten de apresarlos, de aprenderlos y cuando esto fuera posible regresarlos a España para vivir procesos inquisitoriales. Bueno, entonces tenemos que hacia finales en algún momento más bien de 1558 logran hacerse de asilo en Ginebra personajes como Antonio del Corro, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera y otros de los monjes que habían salido de manera escalonada de San Isidoro del Campo, entre ellas el prior del monasterio y otros personajes. Pero los más conocidos y por la trascendencia que tienen después por las obras escritas que dejan, son estos tres: Antonio del Corro, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Algo que debemos, que quiero, o que debemos decir, que es importante mencionar, es que en Ginebra era un hervidero de exiliados de distintas partes de Europa, porque consideraban que ahí podían ser protegidos en razón de su fe protestante. Por ejemplo, en Ginebra estaban muchos ingleses
que se habían puesto a resguardo del régimen perseguidor de la Reina María, que en inglés se le conocía como Bloody Mary y que en español era María la Sangrienta, que fue una reina, hija de Enrique VIII y de Catalina de Aragón, que quiso reinstalar la fe católica en Inglaterra y persiguió de manera muy sangrienta a los protestantes, de ahí que por eso viene su apodo y se le conoció así como María la Sangrienta. Entonces muchos de estos personajes, sobre todo de ellos muchos teólogos y profesores universitarios, se exiliaron en Ginebra y ahí comenzaron a traducir la Biblia, que es publicada en 1560 y que se le conoce como la Biblia de Ginebra. La Biblia fue publicada, era una traducción al inglés y fue la Biblia que vino a ser muy influyente en los reformadores españoles, en los reformadores ingleses, y que después se mete de manera clandestina a Inglaterra, pero que alcanza gran difusión cuando hacia finales de 1559 y ya en 1560 está en el reinado Elizabeth I, que fue una reina favorable a la reforma de la iglesia. Entonces muchos exiliados que estaban en Ginebra comienzan a regresar a Inglaterra. Estando ahí, en Ginebra, Casiodoro de Reina conoce los esfuerzos traductores de los ingleses que estaban trabajando en esta Biblia, que les digo que es publicada en 1560, y él ahí refuerza su interés de traducir la Biblia al español o al castellano. Muy probablemente Casiodoro de Reina ya había iniciado su labor traductora cuando estaba en el monasterio de San Isidoro del Campo. Ya tenía algunos pequeños avances, pero ya cuando él se exilia, pues sí, se da de tiempo, si no completo, mucho de su tiempo lo usa en traducir la Biblia que viene a ser publicada en 1569 y que sabemos que es conocida como la Biblia del Oso. Pero le pasa algo curioso a Casiodoro de Reina cuando está en Ginebra. Se entera de varias cosas, conoce y tiene una reunión con Juan Calvino al menos una vez, quizá más ocasiones, pero documentada está por lo menos alguna vez. Y estando ahí, él lo dice y lo comenta después, en un proceso un poco de desencantamiento de lo que él ve ahí en Ginebra. No conoce el proceso que vivió un compatriota suyo, el médico y teólogo, Miguel Servet, que es llevado a la hoguera en Ginebra en octubre de 1557, y mejor él busca otras condiciones y cuando sabe que en Inglaterra puede tener mejores condiciones, se va hacia Inglaterra, previo paso en otras partes de Europa. Es posible que Casiodoro de Reina estuvo más o menos como un año en Ginebra. Y como digo, después él sale de ahí por varias razones de conciencia y se exilia en Londres. También sale con él, no sé al mismo tiempo, pero también hace la misma ruta, aunque no por las mismas razones que Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, también Antonio del Cor. Entonces vamos a concentrarnos un poquito más de estos tres personajes en Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina está en Inglaterra más o menos unos 3 años, hasta que otra vez hacia septiembre de 1563 tiene que huir de Inglaterra porque lo están persiguiendo esta vez no católicos, sino otros protestantes. Consistorios ingleses de las iglesias de exiliados le hacen acusaciones muy graves a Casiodoro de herejía y de sodomía y empiezan un juicio las autoridades inglesas contra Casiodoro y al inicio del juicio él mejor decide huir y sale de Inglaterra para andar haciendo un recorrido por varias partes de Europa
y en ese recorrido se lleva la intención de seguir haciendo la traducción, aunque no necesariamente sus manuscritos. Sus manuscritos son dejados a resguardo en Inglaterra con amigos, con quienes simpatizan con él, que se los hacen llegar ya tiempo después en los lugares donde está exiliado para que continúe su traducción. En Inglaterra se queda Casiodoro de Reina, también, aunque también hace un recorrido por otras partes de Europa, pero después también regresa a Inglaterra Antonio del Corro, pero Casiodoro no, sino hasta ya muchos años después, como 15 años después, a aclarar las acusaciones de las cuales él fue finalmente declarado inocente. Pero mientras esto sucede, Casiodoro de Reina anda huyendo por distintos lugares, hace causa común con Juan Pérez de Pineda, también con Antonio del Corro, de hecho coinciden con ellos en el castillo de Montargis, con Renata de Ferrara que los protege, y que ahí intercambian información, también la idea de seguir traduciendo la Biblia, es apoyado por Juan Pérez de Pineda, que después, cuando muere, una parte de su herencia es destinada a sufragar los gastos de impresión de la Biblia traducido por Casiodoro de Reina y su eventual publicación, la cual sucede, como sabemos, en septiembre de 1569. Algo que debemos decir de Casiodoro de Reina, ya nos quedan nada más unos minutos para hacer un alto y conocer los comentarios, preguntas de ustedes. Algo que debemos decir de Casiodoro es que por haber experimentado en su persona la intolerancia y la persecución a este tema. Sabemos que él en el monasterio y por otros compañeros ahí del núcleo de Sevilla, que él sabe, le llegan noticias de que fueron llevados a juicios inquisitoriales y quemadas, porque debemos decir que también mujeres, en la hoguera, en Sevilla o en autos de fe que tuvieron lugar en Valladolid. Él es sensible a este tema de la persecución, la libertad de conciencia, que entre cristianos no debe haber persecución, sino persuasión con argumentos, pero nunca el uso de la violencia para imponer creencias. Él, es particularmente sensible a este tema y desarrolla, vamos a decirlo así, toda una enseñanza de la teología de la tolerancia, de la aceptación de la diversidad de puntos de vista en asuntos de fe. Y, por ejemplo, él escribe, probablemente junto con Antonio del Corro, un libro que se llama Artes de la Santa Inquisición Española, que es publicado en Heidelberg en 1567. No hay un consenso acerca de la autoría de Casiodoro de Reina de este libro. Algunos aparece con un seudónimo, con un nombre inexistente, y que estudiando el libro, hay quienes han llegado a la conclusión que por el estilo, por el conocimiento, por la forma en que se redacta este libro, probablemente él lo escribió junto con Antonio del Corro, y si no lo escribió él y Antonio del Corro, contribuyó al grupo que escribió esta obra. No podemos decir tajantemente, como algunos afirman, Casiodoro de Reina escribió Artes de la Santa Inquisición Española, pero muy probablemente él lo hizo, junto, como hemos dicho, con Antonio del Corro o junto con el equipo que lo redactó. ¿Y de qué trata este libro de Artes de la Santa Inquisición Española? Precisamente de la persecución de los que se quedaron en España, que no pudieron huir y son llevados a la hoguera por la Inquisición. Es un libro que hace
gala de conocer de primera fuente, de primera mano, a varios de los personajes que fueron llevados a juicios inquisitoriales y quemados en la hoguera. De ahí que entonces probablemente Casiodoro haya sido uno de los redactores, si no es que el autor principal. Este libro fue escrito en latín y cuando se conoció de él, fue traducido a varios idiomas, al inglés, al alemán y a otras lenguas, pero no al castellano. Ya fue traducido tardíamente al castellano. Casiodoro de Reina, que es, como digo, perseguido por varios lugares, experimenta él en propia carne lo que esto significaba y es decidido partidario a dejar abiertas ciertas posibilidades en lo que él considera que la escritura no es suficientemente clara. Habla de la libertad de conciencia, la libertad de creer ciertas cosas que los cristianos no se ponen de acuerdo. Ustedes saben, en el siglo XVI, en el seno de los reformadores, en el campo de los reformadores protestantes, hubo intensos debates teológicos. No se pusieron de acuerdo sobre la naturaleza de la cena del Señor, sobre el bautismo o no de infantes. Zwinglio no estaba de acuerdo, por ejemplo, con Lutero sobre qué pasaba en la cena del Señor. Lutero era partidario de algo que podemos llamar la consubstanciación, no la transubstanciación, pero sí una presencia de alguna manera en la cena del Señor. Y Zwinglio, por ejemplo, él decía que era una presencia de carácter simbólico. Y sobre el bautismo y otros aspectos de la fe, varios reformadores mantuvieron distintos puntos de vista. Entonces, Casiodoro de Reina, conociendo estos debates, decía que si bien es cierto, uno podía ser partidario de una cierta propuesta teológica doctrinal, no debía imponerse esa propuesta a los demás. De tal manera que cuando Casiodoro de Reina redacta la que se conoce como la Confesión de Fe de la Iglesia Española en Londres, él es ambiguo en ciertos artículos. Esta es la Confesión de Fe de 1560 o 61. Debemos recordar que cuando aparece esta Confesión de Fe, por eso se le dice de 1560 o 1561, en Inglaterra todavía no se adoptaba el calendario que ya era vigente en otras partes. Todavía los primeros meses de 1561 eran para Inglaterra, todavía finales de 1560. Entonces, por eso se les llama la Confesión de Fe de 1560-1561. De 60, si le damos, tomamos como bueno el calendario que regía en Inglaterra. De 61 como el que ya regía en las otras partes de Europa. Son minucias, pero bueno, es importante mencionarlas. Entonces, en esta confesión de fe de la Iglesia española en Inglaterra, Casiodoro de Reina deja de manera ambigua ciertos artículos que después, cuando en septiembre de 1563 inicia el juicio contra él por parte de los consistorios de las iglesias de extranjeros, lo acusan a él de no ser suficientemente claro en sus creencias y de incluso compartir o de dejar abiertas las creencias de dar visto bueno de alguna manera a creencias como la de los antitrinitarios y o de los anabautistas. No vamos a tener tiempo para ver qué tan cierto eran estos señalamientos, pero simplemente los apuntamos. Ya quedan 5 minutos máximo para cerrar esta parte y escuchar las intervenciones o que sean leídas las intervenciones de ustedes. Bueno, lo que sí podemos decir entonces es que Casiodoro de Reina produce su traducción de la Biblia, la mayor parte de los años dedicados a ella, bajo persecución. Fueron momentos
o años menos que los perseguidos, los que él tuvo, dijéramos, relativa paz. Y cuando tuvo relativa paz y pudo estar, por ejemplo, en Basilea, en los últimos años, antes de que saliera publicada su Biblia en septiembre de 1569, estuvo a punto de morir por enfermedad. Él pensaba que ya no iba a lograr terminar su labor de traducción, o si terminaba, que lograra ver impresa esta traducción. La otra, cuando ya él termina la traducción y empieza el proceso de buscar impresor, se logra establecer con Oporino un acuerdo para que se imprima la Biblia, se da un adelanto sustancial para que la Biblia sea impresa, el impresor muere. Y entonces el adelanto que había dado se tiene que dar por perdido, porque los acreedores de este impresor empiezan a cobrar a los herederos las deudas y ya no iba a ser posible recuperar este adelanto. Entonces, como vemos, fue muy accidentado el proceso de primero traducir, después buscar impresor y finalmente que se imprimiera y saliera a la luz la Biblia traducida por Casiodoro de Reina. Solamente podemos decir que Casiodoro de Reina se valió de los adelantos en traducción que hicieron Francisco de Encinas, su Nuevo Testamento de 1543, y Juan Pérez de Pineda en la edición del Nuevo Testamento que hace en 1556. Y Casiodoro de Reina, en la propia carta que escribe de prólogo a su traducción de la Biblia del Oso, donde explica en castellano cuáles fueron las fuentes textuales en las que se basó, silencia a estos personajes porque ya estaban en el libro, en el índice de libros prohibidos que había publicado la Inquisición. Sí habla de otros bases textuales, pero no habla de estas. Mire, por ejemplo, de las Biblias y las traducciones que había hecho también Servet, Sebastián Castelo y otros personajes que eran perseguidos por estaban puestos como personajes herejes en el índice de libros prohibidos de la Inquisición. Entonces, solamente tenemos ya tiempo para decir 2, 3 cuestiones finales. Finalmente, Casiodoro de Reina ve salir de la imprenta su traducción en septiembre de 1569. Y como sabemos, traía un grabado, el grabado del oso alcanzando el panal de miel, que pienso que todas las que están aquí han visto ese grabado, y por eso es conocida como Biblia del oso. Y tiene una cita bíblica en hebreo, que es del libro del profeta Isaías. La hierba se seca, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. De manera completa el versículo que sabemos que dice en la versión más antigua: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Lo que se conoce como el colofón de la Biblia del oso, dice ahí en latín: año del Señor, septiembre de 1569. Solamente sabemos esa fecha. Hay quienes en estas temporadas, o por la Biblia, o por el mes de la Biblia y demás, dicen que fue terminada de imprimir y se publicó el 26 o 28 de septiembre de 1569. Ese dato no tiene base documental firme. Es una afirmación ya más tardía, pero que los principales estudiosos y estudiosas de Casiodoro de Reina nunca han consignado. Por ejemplo, Arthur Gordon Kinder, el mayor investigador de la vida de Casiodoro de Reina, y su libro, publicado en inglés en 1975, no da un día porque no hay día que se pueda dar. Lo que sí sabemos
en carta que hace Casiodoro en junio de ese mes, es que él escribe a alguien notificándole que ha recibido los últimos folios de pruebas de la Biblia del Oso y que solamente le falta escribir el prólogo y la carta que acompaña a esta Biblia, que él, donde explica la nobleza europea a partir de interpretar el capítulo 1 de Ezequiel, por qué ha traducido, cuál es lo que él considera que debe ser el papel de la nobleza para proteger esta traducción, y lo otro es el prólogo que se conoce como carta a los lectores cristianos. No hay realmente un día, y bueno, hay quien lo dice así, pero no hay una prueba documental, eh, así vamos a decirlo, que esté dada por los mayores conocedores e investigadores de la Biblia de Casiodoro de Reina. Y bueno, creo que ya me pasé un minuto, entonces aquí lo dejo porque como ustedes se dan cuenta es uno de los temas que me apasiona y nos podríamos seguir como en la canción aquella y nos dieron las 8:30, 9:30 y las 10 y las 3, ¿no? Entonces mejor aquí Muy bien. concluyo y soy obediente con el tiempo que me marcaron. Sí. Gracias, Carlos. Fíjate que Bueno, más o está, menos obediente porque me pasé 2 minutos. dice Joaquín, buenas noches. Quisiera preguntar al maestro Carlos si podía comentarnos algo acerca de la epístola consolatoria de Juan Pérez de Pineda. Dice, estoy en la Ciudad de México y gracias por organizar estos interesantes encuentros. Sí, en efecto, Juan Pérez de Pineda escribió esto que le llamó o que se conoce como la epístola consolatoria. ¿Por qué? Porque era un documento que él escribió para consolar a los cristianos perseguidos en España. Este libro, él lo escribe, lo hace llegar de manera clandestina a España y tenía por objeto infundir ánimo y hablar de cómo los verdaderos cristianos siempre habían sido perseguidos por aquellos que no comprendían lo que era el Evangelio y el seguimiento de Cristo. Entonces él escribe este libro, que se llama así o se conoce así, Epístola Consolatoria. También preguntarte, dice aquí, ¿cómo se llaman los primeros reformadores? Aunque no se hablaste de eso, pero si quieres. ¿Cómo qué? ¿Cómo se llamaban los primeros reformadores? ¿Los primeros reformadores dónde? ¿En Ajá. España? ¿O en dónde? Solamente pregunta José, ¿cómo se llamaban los primeros reformadores? ¿De España, si quieres decirlos? Bueno, es que hubo varios. En el caso de España, por ejemplo, el movimiento de los alumbrados es un movimiento muy importante que buscaban la depuración, la reforma, que se hiciera la luz del espíritu, la luz de la palabra en la iglesia que ellos consideraban que estaba muy mal en España. Entonces hay muchos reformadores que podemos decir que fueron anteriores a Lutero, en el caso de otras partes de Europa, en el caso de España está este movimiento de los alumbrados, ya dijimos Juan de Valdés, y es una historia amplia que hay de estos reformadores, hay muchos. Muy bien. Otra pregunta, buenas noches, pastor. Dice, mi pregunta para el maestro Carlos es, ¿en algún momento se registra la participación de las mujeres o participaron en todo este movimiento? O sea, ¿las mujeres se registra o hubo mujeres que participaron? Hubo muchas mujeres. En este movimiento de los alumbrados, hubo muchas alumbradas. Y, por ejemplo, Juan de Valdés tenía varias compañeras ahí en Alcalá de Henares, tenía interlocutoras. Julia Gonzaga, por ejemplo. En el caso de Valladolid y en el caso de los núcleos de Sevilla, los propios expedientes, los juicios inquisitoriales consignan a varias mujeres como participantes y algunas de ellas líderes en estas núcleos o como se les llamaba en aquel entonces conventículos y fueron llevadas a la hoguera. Esa es una parte que yo pienso que ustedes van a ver. A Marta González, querida historiadora, también teóloga, creo que va a exponer ahí en 2 días sobre mujeres en las reformas protestantes, por eso no tocó mucho, pero en el caso de España hubo varias que fueron llevadas a la hoguera. En el estudio longitudinal dice la maestra Anita
Esto es antecedente de la Biblia que usamos, que data en 1569 y revisada por Cipriano de Valera en 1602. No te No escucho. registré bien la pregunta. Es que yo creo que se fue el sonido. Dice, los antecedentes, dice en ese estudio longitudinal, esto es antecedentes de la Biblia que usamos, que data de 1569 y revisada por Cipriano de Valera en 1602. Sí, bueno, en mi libro hablo yo todo un capítulo sobre traductores al castellano o español anteriores a Casiodoro de Reina. Aquí bosquejé algunos de ellos, pero por ejemplo, Juan de Valdés también tradujo los salmos, y Juan Pérez de Pineda no solamente tradujo el Nuevo Testamento, sino otras partes. Francisco de Encinas también tradujo Salmos, tradujo el Eclesiastés y otras partes de la Biblia, de las cuales se valió y conoció Casiodoro de Reina. Entonces, por eso creo que sería una oportunidad cuando hablamos de esto, de reconocer a otros, porque a veces de manera errónea se piensa que Casiodoro no tenía antecesores en la traducción de la Biblia al castellano, y hubo varios traductores de las lenguas originales. Muy bien, dice, ¿existe otra Biblia para la versión católica? ¿Sabe cuándo data? Bueno, la Biblia al castellano, la que se tradujo ya, o al español es muy tardía, es de finales del siglo XVIII. No tengo ahorita exactamente la fecha, pero no es traducción de las lenguas originales, sino del latín. Es la de Felipe Schio de San Miguel. Y esa Biblia de Felipe Schio de San Miguel, el Nuevo Testamento, fue el que distribuyó en México este enviado de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, James Thompson. Esa ya sería otra historia. Nada más quiero decir algo del comentario anterior. Lo que hace Cipriano de Valera es una traducción que modificó muy poco, una revisión, perdón, que modificó muy poco la traducción de Casiodoro de Reina. Se considera, y quienes han hecho un estudio a fondo de una y otra, que solamente hay una variación de vocablos de entre el 5 y el 10% máximo de la Biblia del Oso, con la revisión que publica Cipriano de Valera en 1602. De tal manera que es erróneo darle el papel a Cipriano de Valera como traductor. Fue revisor y realmente en modificaciones muy pequeñas. Muy bien. ¿Hubo algún tipo de relación entre Juan Calvino y Casiodoro de Reina? Bueno, lo comenté en mi exposición. Hay base documental para decir que se entrevistaron por lo menos una vez. Muy bien. Cuando estuvo Casiodoro de Reina en Ginebra, probablemente en otras ocasiones. Pero lo que sí es que vivió ahí Casiodoro varios meses, tal vez un mes, y conoció de primera mano lo que significaba cómo se gobernaba Ginebra, por eso él decidió salir de ahí. Muy bien, eso lo preguntó Leonel. Dice Xavier Flores, dicen que Casiodoro de Reina, después de ser monje, se convirtió en un pastor luterano en Londres antes de su exilio ahí. Se convirtió en pastor luterano, pero no en Londres. En Londres estuvo primero, bueno, es que tuvo dos estancias en Londres. La primera, cuando salió, debió salir por el juicio que les comenté que hicieron a él en septiembre, empezó el juicio en septiembre de 1563, él huye, anda en varias partes en España. Cuando él es pastor de la iglesia de exiliados extranjeros en Londres, esta bien a bien no tenía un perfil del todo confesional. Por eso le piden que escriba una confesión de fe, y ya hice referencia a que esta confesión de fe no es ortodoxa del todo con las distintas ortodoxias protestantes existentes entonces en diversas partes de Europa. Después, cuando ya regresa él, vamos a decir, a limpiar su nombre a Londres,
15 años después de haber huido, es declarado inocente, sale de Londres y en efecto después se hace pastor luterano, pero ya lo es de manera más tardía, no en los primeros años que él está en Londres. Muy bien, gracias, Carlos. Dice Jorge Ayala, ¿cómo se llama el libro que mencionó el hermano Carlos sobre los perseguidos en España? Y ahí mismo adicionalmente dice que posiblemente escribió Casiodoro de Reina. Ah, se llama Artes de la Santa Inquisición Española. Y ahí mismo anexado dice que se escribió como anónimo. ¿Hoy en día se publica? Ese es el libro que dije, que se escribió como anónimo, Artes de la Santa Inquisición Española. Las ediciones que hay son ediciones en España. Una de ellas, que es una traducción del latín, que está publicada por el Centro de Investigaciones de Memoria del Protestantismo Español. Yo la tengo porque el editor de ella y de muchas obras de este grupo tuvo a bien hacerme un gran obsequio y me llegó una caja de todos estos libros hace como 2 años y hay edición española y creo que de alguna otra editorial española. No hay edición mexicana de esos libros. Muy bien. La Iglesia Cristiana dice, ¿qué tan confiable es la Biblia Reina Valera si los traductores eran monjes católicos? Cuando lo tradujo Casiodoro, el traductor ya no era católico. Por eso salió cuando es una pregunta interesante, porque algunos han dicho que Casiodoro de Reina se convirtió al protestantismo cuando sale de España. Más bien no, sale de España porque ya era protestante, o ya era, como más les gustaba decir, evangélico, es decir, regresar a la fe del evangelio. Esto no tenemos tiempo para desarrollarlo, pero un poco yo en mi libro trato de mostrar eso. Ellos salen porque ya habían roto con las enseñanzas de la Iglesia Católica. Y ya no, ya habían sido y siempre dijeron que eran monjes jerónimos, pero ya no compartían las creencias de la Iglesia Católica Romana, sino habían roto con ella por varias vías e influencias que comenté aquí. Dice Oscar Juárez de Saltillo, ¿se tiene registro si Casiodoro de Reina usó la Biblia de Alba y la Biblia de Ferrara como fuente o se basó totalmente en la Vulgata? No, no se basó totalmente en la Vulgata. Es la base textual que usó, y él dice en su prólogo de la Biblia del Oso, fueron varias. Unas las menciona y otras no las menciona. Las mencionadas habla obviamente de la Vulgata, habla de otras bases textuales, de la de Santo Espagnino y de varias, y de algunas que no las confiesa porque, como dije, ya estaban estas bases textuales puestas en el libro, en el índice de libros prohibidos. Entre ellas, por ejemplo, sobre todo, las traducciones que había hecho Miguel Servet y otro compañero de ideas, un francés, un teólogo francés, Sebastián Castellio. Entonces, son la base textual que se puede intuir, a la cual recurrió Casiodoro de Reina, fue más amplia que la que él reconoce ahí. Yo les sugiero a quien tengan estas dudas que lean directamente lo que escribió Casiodoro sobre qué base textual usó para traducir su Biblia. Así se consigue. Sí, está en las ediciones facsimilares de la Biblia del Oso. Y bueno, un poquito aprovechando la propaganda, yo incluí ese documento en el libro mío que hice sobre la traducción de Casiodoro de Reina. Sí, ahorita te pide alguien los libros, ahorita te vamos a dejar un espacio para que digas del libro que estás promocionando ahorita y de los libros que has escrito, que tú nos digas ahorita. Le vamos a pasar a esa pregunta para el final. Aquí alguien pregunta de la Biblia en inglés, King James, si procede de James Thompson. ¿Tiene algo relación con esto? La Biblia llamada King James salió publicada en 1611 y fue hecha por un grupo de teólogos y de académicos muy conocedores de las lenguas en que fue escrita la Biblia,
y fue todo este esfuerzo pagado por el rey Jaime, por el King James, por eso se conoce como Biblia King James. Pero la Biblia que antes, que le antecedió, fueron varias, pero la más importante que le antecedió y de la cual se valió también la King James es la que dije de 1560, que es conocida como la Biblia de Ginebra, que hicieron exiliados ingleses al inglés y que fue muy influyente y sobre todo, por ejemplo, fue tan influyente que es la Biblia que leyó y sobre la cual se basó para sus obras William Shakespeare. Y Thompson es muy posterior. James Thompson es un distribuidor de la Biblia enviado por la Sociedad Bíblica Británica a México en 1827 y permanece en su primera estancia Thompson 3 años, de 1827 a 1930. Porque aquí, nada más decir que aquí se han dado nombres, fechas y todo, y pues se hace una aparente revoltura y se pueden confundir datos y años y personajes y demás. Como está grabado, lo van a poder ver otra vez, no te preocupes para que las fechas. Dice, la Biblia actual Reina Valera es una versión que en su origen procede de Cacedoro de Reina. Ahí ya me perdí, ya no te escuché. La Biblia actual Reina Valera es una versión que en su origen procede de Cacedoro de Reina. Sí, aunque ya muy diluida. Las distintas revisiones que se han hecho, adecuaciones del lenguaje, le han ido poniendo vocablos más entendibles o en uso para las distintas épocas en que se ha revisado, pero ya está muy diluida, dijéramos, esa Biblia original. Habría que leer la Biblia del Oso para realmente recuperar lo que hizo Casiodoro de Reina, que es un lenguaje muy similar al del, o más bien, el Quijote tiene un lenguaje muy similar al de Reina. Pero en un sentido sí, podemos decir, hay una cierta continuidad, pero ya disminuida. Por ejemplo, acaba de ser publicada en España la Biblia Reina Valera 2020 y yo no soy partidario ya de tantas revisiones, sino de otras traducciones y que dejemos descansar ya a la traducción de Casiodoro de Reina. Porque ya, como dije, ya tiene poco vínculo con la traducción original. La Biblia del Cántaro de 1602, revisada por Cipriano de Valera, no menciona Cacedoro de Reina. Sería quizás evitar que fuera prohibida por la Inquisición, por aquellos nombres y libros prohibidos, no obstante, para adjudicarse los créditos como traductor. Bueno, hay varias teorías sobre esto, porque también la misma Biblia del Cántaro llegó a estar en el índice de libros prohibidos. ¿Por qué no le da pleno reconocimiento Cipriano de Valera a Reina, siendo que fueron compañeros del monasterio? Conoció muy bien Cipriano de Valera a Reina, era más joven que él. Hay varias explicaciones. Algunos dicen que porque Casiodoro de Reina fue crítico de Calvino y Cipriano de Valera era muy calvinista. Recordemos que Cipriano de Valera es el traductor de las instituciones de la religión cristiana de Juan Calvino. Podríamos especular por qué no le da crédito a Casiodoro de Reina, lo cierto es que no se lo da. Y hay varias explicaciones, como he dicho, sobre esto, ¿no? Algunos hasta han dicho, bueno, pues se le pasó, se le olvidó. Pues habría sido un olvido un poco curioso, ¿no es cierto? Porque él conoció bien, escribió sobre la experiencia que tuvieron ambos en el monasterio de San Isidoro del Campo, y pues vamos a dejarlo así, no le dio reconocimiento, pero este no darle reconocimiento subsistió varios siglos, porque las primeras Biblias o Nuevos Testamentos que publica la Sociedad Bíblica Británica y la Americana no consignaron que era obra de Casiodoro de Reina, sino que era de Cipriano de Valera, porque ellos pensaban que era obra de Cipriano de Valera. Ya más tarde, sí, se reconoce la autoría de Casiodoro de Reina. Otra pregunta de Sabiel dice, ¿las iglesias evangélicas o protestantes de México son hijos de la Reforma Protestante en España? ¿Son qué?
son hijas, dice, las iglesias evangélicas o protestantes de México son hijas de la Reforma Protestante en España. Pues habría que definir qué se entiende por hijas, ¿no? Si no de manera, obviamente no por misioneros protestantes españoles, porque ya hemos dicho qué pasó. Si el principal producto del movimiento de reforma fue traducir, o de reformas, fue traducir la Biblia a los idiomas de los pueblos, podemos decir que sí. La Biblia de Casiodoro de Reina, en, su, en sus traducciones, en sus distintas revisiones, sobre todo la de 1909, fue muy influyente, y la de 1960 todavía es muy leída por muchas iglesias protestantes evangélicas. No de manera, como lo he dicho, directa, pero sí por el producto principal de esta reforma o de estos reformadores españoles, que fue la traducción de la Biblia. El solo hecho de tener la Biblia en nuestro propio idioma nos hace ser partícipes, como lo escribí en el libro, del Pentecostés. Ustedes saben, en Pentecostés los distintos hablantes de diversos idiomas estuvieron presentes y escucharon el mensaje en su propio idioma. Cuando escuchamos en castellano, en español, el mensaje, entonces tenemos nuestro propio Pentecostés. Eso es lo que yo podría decir. Podríamos decir otras cosas. La última pregunta para dejarte que nos digas mención de los libros y del nuevo, y además para que todos abran su cámara para tomarnos la foto. La última pregunta: ¿en qué consisten las revisiones de 1862, 1909 y 1960 que señalan al principio de la Biblia? ¿Se habrá conservado el espíritu de la escritura original? Bueno, aquí es todo un tema. ¿Qué es el espíritu de la traducción original? Algunos dirán que sí, algunos otros dirán que no, dependiendo de varios criterios. En términos generales, podemos decir que las revisiones han sido eso: adecuaciones de vocablos, puesta al día de semántica, de vocablos en desuso, de arcaísmos, quizá algunos propios errores de impresión y qué sé yo. Entonces, me parece a mí que esto es una discusión abierta, dependiendo de la escuela de traducción a la cual uno se identifique, o de lo que es uno partidario, o decir que, por ejemplo, es que se debió haber mantenido, por ejemplo, el epígrafe que pone Casiodoro de Reina en su Biblia, del profeta Isaías. Algunos dirían, ¿por qué poner la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra del Señor nuestro permanece para siempre? Había que dejarle sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Porque es más elegante, porque, qué sé yo. Pero algunos otros dirán, sí, pero será más elegante con ciertos vocablos, pero ya no se entienden. Entonces, la discusión sigue abierta. Lo que podemos decir con toda seguridad es que Casiodoro de Reina hizo una gran obra y dejó un gran precedente al traducir la Biblia al español, y otros después abrevaron sobre esa escuela. Muy bien. Dinos de tus libros y del último reciente que vas a salir, que ya está, ¿verdad? Para la venta y todo. Uh-huh. Bueno, espero que sea el más reciente, no el último, porque todavía tengo otros proyectos y otros libros que van a salir. Prefiero concentrarme en este libro, porque hablar sobre los otros libros no están con el tema, a excepción del libro sobre James Thompson, que es los 3 años que permanece James Thompson en su primera visita en México y distribuye la Biblia. Él está de 1827 a 1830. Ese libro va a salir ya en una edición ampliada, pero el libro sobre Casiodoro es este, y tiene por título Casiodoro de Reina, traductor de la Biblia del Oso, publicada en 1569. Y fue publicado el libro por Papiro 52. Y si ustedes le ponen ahí Papiro 52, ahí pueden acceder a las modalidades que tienen para adquirir el libro. El libro tiene 360 y tantas páginas,
y un poco fue un ejercicio personal para reconocer la gran deuda con Casiodoro y un poquito visibilizar ciertas cuestiones que me parece a mí que no se han conocido bien sobre Casiodoro de Reina. Hay otros libros y otros autores y otras autoras que son muy buenos, y yo simplemente, como pongo ahí en el prólogo del libro, lo que yo quise revelar ahí, sobre lo que quise hablar, es de distintas etapas de la vida y la obra de Casiodoro de Reina. El libro prácticamente termina con cuando es publicada la Biblia. De los años posteriores de Casiodoro, solamente hay algunas menciones. Ya no me ocupé más allá después de 1569, pero como digo, con algunas menciones, nada más. No te escucho, Rodolfo. Que si puedes mostrar otra vez el libro, porque yo no lo vi aquí en Zoom, algo pasó. Sí lo vi en YouTube y ya, nada más volver al libro. ¿Cuándo es tu presentación del libro? ¿Puedes mostrarlo? ¿Cuándo es la presentación? Bueno, una presentación a la que me están invitando que es cercana es el sábado 31 de octubre. Ya se han hecho otras presentaciones y creo que algunas de ellas quedó por ahí la grabación en las redes sociales, pero una presentación va a tener lugar el 31 de octubre. Muy bien, excelente. Muy bien, agradecemos, Carlos, este tiempo de que tuviste para nosotros. Abran su cámara porque Alondra va a tomar la foto de todos. Peínense y pónganse un gorro para si los tienen los cabellos parados, porque Alondra va a tomar la foto. Nos dice cuando Alondra ya haya tomado la foto. Sonríen. ¿Ya? ¿Ya está tomada la foto de todos? Muy bien. Qué gusto en saludarles a todos los que están. Dice algún excelente libro del maestro Carlos Martínez y te agradecemos que hayas estado con nosotros. Bendiciones. Vamos a terminar orando y ya pueden abrir ustedes su micrófono para saludar a Carlos y nos vamos a ir despidiendo así con Carlos, ya sea por audio o por escrito. Oremos para finalizar. Padre, oramos en el nombre de Jesús hoy en este día por la bendición de saber que estamos hoy en este tipo de conferencias. Agradecemos por la vida de Carlos, que tú le sigas bendiciendo y usando para siempre. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, pueden saludarse, despedirse de Carlos todos. Muchas gracias por su generosidad, Carlos, al estar aquí. Adiós, hermano. Gracias, Pastor Rodolfo. Gracias. Muchas gracias, hermano Carlos. Y gracias, Rodolfo. Gracias, amigo, por la invitación. Hasta luego, hermanos. Buenas noches. Gracias a todos. Bye. Gracias. Te saludan, Leonel. Buenas noches. Hasta luego. Que Dios los bendiga. Gracias, bye. Saludos, Carlitos. Gracias, saludos, gracias. De parte de Leonel. Gracias a todos, de parte de todos. Hola, hermano. Hola. Le dijeron que no. Bendecido descanso a todos. Gracias. Igualmente, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mañana nos vemos 7:30 puntual. Gracias, Pastor. ¿Es la misma contraseña y todo? Toda la semana es el mismo ID con contraseña. Ok, gracias, bye. Y vamos a ponerlo en todos los conferencistas para que no se les olvide. Ok. Gracias, que descansen. Gracias. Bendiciones. Gracias. Saludos a todos. Sacrovil, saludos y bendiciones, hermanos, dice. Adiós. Saludos, Carlos. Carlos Martínez, saludos. Gracias por la conferencia, dice Elizabeth. Luego manda la foto, entonces. Sí, vamos a pedirle a Alondra que mande la foto. Como yo. Por supuesto, vamos a subir la foto ahí en La que me mandó. Interesante la conferencia, gracias, Pastor. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Saludos, Jorgito. Gracias. Igual, Dorita. saludos, Dori. Qué gusto verlos. Igualmente. Igualmente, linda Un noche. gusto. Bendiciones. Igual, descansen. Hola, amigos. Gracias.